estáis viendo con vuestros ojos. Este mundo está lleno de injusticia, está lleno de corruptos. Y así es en todas las épocas. Mucha injusticia en todas las partes. Para mí, la injusticia es como ambulancia. ¿Has visto ambulancia? Hasta el semáforo rojo la pasa y todos los coches se apartan. Es que si no dejas pasar ambulancia, la gente que hay y te ven, te empiezan a decir: ¡Aparta, aparta! Que la ambulancia está detrás de ti. Esto es lo que pasa a la injusticia, zulm. Nadie puede hablar, nadie puede decir nada. Y si alguien está en contra de la injusticia, ya sabéis lo que le va a pasar. Te meten en el cárcel, o te asesinan, o te dirán: estás loco. Cuando hay mucha injusticia, pero vendrá un día, Dios descenderá su gloria. Ala inna nasrallahi qarib. Pronto descenderá la gloria del Señor de los mundos. Que sepáis muy bien que este mundo hay gente buena y gente mala, corrupta. Y de esta gente mala vendrá un hombre antes del fin del mundo. Un hombre muy malo. Y tenemos otra parte, los buenos. La gente buena, gente humilde, gente que acepta la verdad, gente justa. Pues también habrá un hombre. Este hombre es un buen hombre que llamará a la paz, a la misericordia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos buenos y malos. Aquí hay un bueno, aquí hay un malo. Antes del fin del mundo habrá una guerra entre estos dos grupos. ¿Quién son? ¿Quieres saberlo? Pues quédate conmigo y nos vemos dentro de unos segundos. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos. Y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Salamu alaikum, hermanos y hermanas. Hola a todos. Espero que todos estén bien, inshallah. Todavía estamos hablando sobre las señales, el fin del mundo. He puesto 9 vídeos. Si todavía no has visto esos vídeos, aquí te sale el link para ver esos vídeos, para entender muy bien este vídeo, inshallah. Como os he dicho, habrán dos hombres. Uno estará con los buenos y otro estará con los malos. Y los dos tienen el mismo nombre. Uno se llama Al-Masih, Mesías, y otro también se llama Al-Masih. Y los dos están todavía vivos. ¿Quién son? Uno es Al-Masih, Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, que la paz esté con ellos. Y otro es Al-Masih Ad-Dajjal. Y si volvemos al Corán, la palabra de Dios, encontramos que Dios mencionó a los dos, a Isa y Al-Masih Ad-Dajjal. Aunque no mencionó nombre Al-Masih Ad-Dajjal en el Corán, pero sí mencionó que hay un hombre, ya lo veremos luego, inshallah. En el sunnah del profeta Muhammad, que la paz esté con él, sus dichos, menciona a Isa ibn Maryam, Jesús,
hijo de María, y también el Mesías al-Dajjal. Primero empezamos con el Corán. Dios habló de que Jesús descenderá antes del fin del mundo. Hay 3 versos. De estos 3 versos se puede entender muy bien de que Jesús descenderá antes del fin del mundo. Y si hay alguien que diga que no, entonces te tiene que dar interpretación a estos 3 versos. En el primer verso, cuando María ha venido con su bebé, a la gente, pues la gente diciendo: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ¿Cómo vamos a hablar con un bebé que está en la cuna? Un bebé acaba de nacer. ¿Va a hablar? Pues habló diciendo: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Está muy claro de que Jesús habló cuando nació. Y también va a hablar cuando tendrá unos 40, 50 años. En otro verso, Dios dice sobre Jesús: تكلم الناس في المهد وكهلا. El Mahd, cuando era bebé, en la cuna, esto lo sabemos de que Jesús habló cuando era pequeño. Entonces habló cuando era Kahl. El Kahl cuando tendrá unos 40, 45 años. Sabemos todos de que Jesús, Dios lo elevó cuando tenía 30 o 33 años. Para ser Kahl, mínimo 40, 45 años. Esto se entiende que Jesús descenderá antes del fin del mundo y va a hablar otra vez con la gente. Este es el primer verso. En el segundo verso, Dios nos dice sobre Jesús: esa gente que han dicho que mataron o crucificaron a Jesús, eso no es verdad. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. Hasta esa época, los que decían que han matado a Jesús no decían que Jesús era hijo de Dios, sino mensajero de Dios. Y Dios les responde: وما قتلوه وما صلبوه. ¿Qué diferencia hay entre matar y crucificar? Hay mucha diferencia. Matar, puede que te maten con una pistola, con un cuchillo, pero crucificar es más fuerte, más duro. Te ponen en una cruz y te ponen los clavos y te quedas ahí hasta que te mueras. Muy fuerte. Y Dios les dice: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Y Dios lo elevó a Jesús. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Después de esto, Dios nos dice: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Que habrá gente de Ahlul Kitab. La palabra min no quiere decir todos, sino algunos. Algunos de Ahlul Kitab, sean judíos o cristianos, van a creer o van a seguir a Jesús antes que se muera. Eso quiere decir que Jesús descenderá antes del fin del mundo y habrá gente, Ahlul Kitab, sean judíos y cristianos, van a seguir a Jesús. Porque lo pone muy claro: إلا ليؤمنن به قبل موته. Antes que se muera. Y el tercer verso, Dios cuando habló de Jesús, diciendo: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. El verso 59 y el verso 61, Dios nos dice: وإنه لعلم للساعة. Jesús es una señal antes que acabe este mundo. A través de estos 3 versos se entiende que Jesús descenderá antes del fin del mundo. Y también como Jesús
al principio cuando nació ha dicho que soy siervo de Dios y hay mucha gente diciendo que Jesús es hijo de Dios o Jesús es Dios, pues descenderá para que diga a la gente, yo no soy hijo de Dios ni soy Dios, yo soy siervo de Dios, como ha dicho eso cuando nació. Y cuando vamos a los dichos del profeta Muhammad, que la paz esté con él, pues encontramos que Abu Huraira, Ibn Mas'ud, Jabir y Nawas Ibn Sam'an, estos cuatro y otros narraron de que el profeta Muhammad, que la paz esté con él, ha dicho que Jesús descenderá antes del fin del mundo. Esto Jesús en el Corán y los dichos del profeta Muhammad, que la paz esté con él. Ahora vamos a Dajjal. ¿El Masih al-Dajjal está en el Corán? No, pero Dios nos mencionó un hombre y este hombre es muy malo, está con el diablo Satanás y todavía está vivo. Por eso tenéis que ver los vídeos de As-Samiri. Hay más de 20 vídeos. Este grupo corrupto, este grupo As-Samiri. El día de juicio, la gente que rechazaba la palabra de Dios dirán, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, los que rechazaban la palabra de Dios, ¿qué dirán? Rabbana, oh nuestro Señor, Arina al-Ladaini, queremos ver esos dos. Ladaini, en la lengua árabe quiere decir dos. Muthanna, dos, y no tres, no cuatro. Vale, María está conmigo, ¿no? Dos. Tiene que haber dos. Lo pone en el Corán muy claro. Estos dos, ¿qué hacían? Adallana. Estos dos nos desviaron del camino de Dios. Min el jin, los genios. Uno, del jin. ¿Quién es? Satanás. Todos estamos de acuerdo que es Satanás. Y el otro, wal ins. Tiene que ser un hombre. ¿Alguien lo puede explicar este verso? Unos te dicen es que es el hermano de, o sea, los hijos de Ada, el que mató a su hermano. No. ¿Y por qué nosotros le vamos a echar la culpa a Qabil, el que mató a su hermano? Todas estas manifestaciones, las guerras, este bicho, esta injusticia, ¿a quién vamos a echar la culpa? Al diablo, eso sí. ¿Y al otro? El hermano de los hijos de Adán. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. También van a echar la culpa a Qabil, al hermano de Habil. No. Tiene que ser un hombre. Y este hombre todavía está vivo. Aunque Dios no mencionó al Dajjal, pero mencionó que hay un hombre. Este hombre está con Satanás, el diablo. Si has visto esos vídeos de Samiri, lo entenderás, inshallah. Y ahora si vamos a, digamos, a los dichos del profeta, pues hay quien dice que estos ahadith son mutawatira, son muchos. Lo ha dicho el Imam Tabari, lo ha dicho Abu al-Hasan al-Ash'ari, y también Ibn Kathir, el Imam Sakhawi, el Imam al-Shawkani. Pero el problema está en que estos ahadith, aunque son auténticos, a veces encuentras que contradicen. Por eso algunos no aceptan el tema de Dajjal, que Dajjal no saldrá antes del fin del mundo. Pero a ver cómo voy a hacer la explicación. Te vienen, por ejemplo, 100 personas, ¿vale? ¿Estás conmigo? Te vienen 100 personas y te viene uno y te dice, lo que ha pasado en el mercado, ha pasado algo muy fuerte, y se va. Y viene otro y te dice, ¿has visto, has escuchado lo que ha pasado en el mercado? Que había un hombre y tenía el cuchillo. Se va. Viene el tercero, hostia, ¿has escuchado lo que pasó en el mercado? ¿Qué pasó, tío? ¿Tenía cuchillo? No, tenía pistola. Tía, tío, pistola. Y otro, es que eran 3 con mascarillas. Bueno, todos ahora llevamos mascarillas, tío. Y así, ¿qué vas a hacer aquí cuando escuchas esto? Pero cada uno lo que ha dicho. No vas a decir, es mentira. Vas a decir, sí, algo ha pasado. Algo ha pasado en el mercado, pero algunos no han memorizado bien. Lo mismo ha pasado en el tema de Dajjal y los dichos del profeta Muhammad, que la paz esté con él. Hay muchos hadith contradicen, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un hadith que está en Sahih Muslim. Cuando saldrá Dajjal, ya nadie puede seguir la palabra de Dios.
excepto los que son creyentes. Y eso no es verdad. Cogemos otros hadith, este hadith contradice. Hay muchos, pero algo pasará. Si Dios ya mencionó a un hombre malo, ya sabemos que ese es Dajjal, que estaba en la época de Moisés, el Samiri. Y Moisés, cuando le dijo a ese hombre Samiri, ves que tienes una cita. Y esa cita es con Jesús. Cuadra más. Así que seguimos. ¿Quién es Dajjal? Dajjal, ¿quién es? ¿Es Ibn Sayyad o ese hombre que está en la isla? ¿O es Samiri? Para mí, cuadra más Samiri, ¿vale? Pero voy a explicar estas dos. ¿Quién es Ibn Sayyad y quién es ese hombre que está en la isla? Se llama Hadith al-Jassasa. Ese hombre Dajjal que está en una isla se llama este hadith Hadith al-Jassasa. Cuando escuches Hadith al-Jassasa, pues es este, ¿vale? Ha dicho Ibn Hajar en su libro Fathul Bari, ha dicho, en esa época, él murió 852 Hijriya, ha dicho que algunos diciendo que este hadith solo lo narró uno, y eso no es verdad. Lo narró Fátima y 3 más, Abu Huraira, Aisha y Jabir. ¿Eso es verdad? No es verdad. Encontramos estos 3 son hadith, es un dicho, es hadith débil. Fijaos, hadith Jabir, hay un narrador que se llama el Walid ibn Abdullah ibn Jumay. Pues ese narrador es débil, no aceptan su hadith. Y fijaos el libro de Ibn Abi Shayba, aquí tenemos hadith de Aisha y hadith de Abi Huraira, ¿vale? Y aquí envuelve a Mujalid ibn Sa'id, que es débil. Ya habéis visto hadith de Jabir y Abu Huraira y Aisha son débiles. Solo quedamos con hadith de Fátima. Y que sepáis muy bien que todos los sabios, todos los que tienen conocimiento sobre el Islam, están de acuerdo que Dajjal ya nació. Excepto esos que rechazan el tema de Dajjal. Pero todos están de acuerdo de que Dajjal ya está vivo. ¿Vale? Lo que veis con vuestros ojos, todo lo que está pasando es del grupo Dajjal. Grupo Samiri. Llámale como quieras. Hay quien le llama elite, Illuminati, llámale como quieras. ¿Vale? Hay 2 opiniones. Hay quien dice que Dajjal está en la isla, como por ejemplo el Bayhaqi, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir y Ibn Hajar al-Asqalani. Te dicen que Dajjal está en una isla. Este hadith está en Sahih Muslim. Vamos a ver qué dice este hadith, es un poco largo. Si vais a escuchar sobre el hadith al-Jassasa. ¿Vale? Empezamos. Cuando escuchó a uno diciendo venir a la oración comunitaria, entonces salí para la mezquita y recé con el mensajero de Allah. Lo hice en la fila de mujeres que estaba más cerca la de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que la mezquita está llena. Y el único que narra esto es ella. Muy raro, ¿no? Seguimos. Cuando el mensajero de Allah terminó la oración, se sentó sobre el púlpito sonriendo y dijo que cada uno se quede en su lugar de oración. Luego dijo: ¿sabéis por qué os he reunido? Ellos contestaron: Allah y su mensajero saben más. Dijo: por Allah, no os he reunido para una exhortación o advertencia, sino que lo he hecho por Tamim ad-Dari, que era cristiano y vino, juró fidelidad y aceptó el Islam. Él me relató una historia que concuerda con lo que yo os he dicho respecto al Dajjal. Me contó que ha contado este hombre que se llama Tamim ad-Dari. Pues nos cuenta. Me contó que navegó en un barco con 30 hombres de las tribus de Lahm y Judán,
que fue sacudido por las olas del mar durante un mes para finalmente ser empujado hacia una isla a la hora de la puesta del sol. Los pasajeros subieron en un pequeño bote y entraron en la isla. Ahí encontraron a una bestia, Dabba, muy peluda, de la que no se podía distinguir su frente de su espalda por la abundancia de pelo. Le preguntaron, ¡ay de ti! ¿Quién eres? Contestó, soy al-Jassasa, el espía. Pues este hadith se llama hadith al-Jassasa. Dijeron, ¿y quién es el Jassasa? Dijo, oh gente, id con aquel hombre en la ermita que está ansioso por conoceros. Cuando nos mencionó a ese hombre, temimos que fuese un demonio. Fuimos rápidamente hacia la ermita, entramos en ella y nos encontramos con un hombre de buen porte, con sus manos atadas al cuello y sus piernas encadenadas hasta los tobillos. Le preguntamos, ¡ay de ti! ¿Quién eres? Dijo, pronto sabréis quién soy, pero antes informadme sobre vosotros. Dijeron, nosotros somos árabes, viajamos en una embarcación, pero las olas nos empujaron a la deriva durante un mes y nos trajeron a tu isla. Subimos en un bote y así entramos en esta isla donde nos encontramos con una bestia muy peluda de la que no podíamos distinguir su frente de su espalda por la abundancia de pelo. Le preguntamos, ¡ay de ti! ¿Quién eres? Contestó, soy el Jassasa. Preguntamos, ¿y quién es el Jassasa? Dijo, gente, id con aquel hombre en la ermita que está ansioso por conoceros. Entonces vinimos rápidamente hacia ti, temiendo que fuese un demonio. Él dijo, o sea, este hombre ahora que está en la isla, informadme sobre las palmeras de Baisán. Dijimos, ¿sobre qué asunto quieres que te informemos? Dijo, ¿esas palmeras tienen frutos? Le dijimos, sí. Dijo, tengo dudas de que den frutos. Dijo, informadme sobre el lago de Tiberíades, Tabaría. Dijimos, ¿sobre qué asunto quieres que te informemos? Preguntó, ¿tiene agua? Dijimos, ¿tiene agua en abundancia? Dijo, creo que pronto se secará. Dijo, informadme sobre la fuente de Zugar. Preguntamos, ¿sobre qué asunto quieres que te informemos? Dijo, ¿esa fuente tiene agua? ¿Sus habitantes riegan con el agua de la fuente? Le dijimos, sí, tiene mucha agua. ¿Y sus habitantes riegan con su agua? Dijo, informadme sobre el profeta de los gentiles. ¿Qué hizo? Dijeron, salió de Mecca y se ha establecido en Yathrib, Medina. Preguntó, ¿los árabes lo han combatido? Dijimos, sí. Dijo, ¿y cómo se las ha arreglado con ellos? Entonces le informamos que él había vencido a los árabes vecinos y que ellos se habían sometido. Él preguntó, ¿eso ya ha sucedido? Dijimos, sí. Dijo, pues ciertamente lo mejor para ellos es obedecerlo. Os diré algo de mí mismo, yo soy el Mesías, Dajjal, y pronto se me permitirá salir. Bueno, este es el hadith, el Jassasa, que está en Sahih Muslim. Es que el problema, tenemos un gran problema. Esta mujer estaba en la mezquita, ¿verdad? Están todos ahí. Está ahí Omar, su hijo Abdullah, su hija Hafsa y también Abdullah ibn Mas'ud, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri. Es que estos dicen que Dajjal es Ibn Sayyad, un chico es judío. Entonces, como que solo Asma nos narra esta historia de Jassasa, que Dajjal está en una isla. El profeta Muhammad murió. Este hombre, Tamim al-Dari, vivió unos 30 años después de la muerte del profeta. Es él el que contaba esto. Y nunca he encontrado a Umar o Ibn Mas'ud, uno de estos, les dirá
que Dajjal está en una isla. Entonces, como que Omar diciendo que Dajjal es Ibn Sayyad. Entonces, tenemos que volver al hadith de Fátima. Este hadith Jassasa es débil. ¿Por qué? Porque solo nos narró Fátima. Y luego, ¿quién nos cuenta esto? Sha'bi. Y Sha'bi, cuando vuelves a los libros, encuentras Sha'bi tiene alumnos. Tiene buenos alumnos. Y luego los que están en el segundo, en el tercero, el cuarto, el quinto y así. Es como por ejemplo ustedes. ¿Vale? Hay algunos de ustedes han visto todos mis vídeos. Hay otros han visto solo 3, 4. Y estos dirán, el hermano Taha ha dicho algo. Y vosotros no lo habéis escuchado. Dirás que raro. Yo he visto todas las charlas del hermano Taha, he visto todos sus directos y nunca he escuchado esto. ¿Cómo que solo esto lo han dicho estas 3 personas? ¿Me entendés o no? Estas 3 personas que solo han visto 3 charlas de mis charlas, han dicho que el hermano Taha ha dicho algo sobre este tema. Y vosotros no lo sabéis. Sobre todo los que ven todos mis vídeos. Esto es lo que pasó. Sha'bi tiene alumnos. De los mejores alumnos es Ismail ibn Abi Khalid. Y también Abu Ishaq Shaybani. Y también Dawud ibn Abi Hind. Y nadie ha dicho esta historia. ¿Quién lo narró? Lo narró Mujalid. Y este Mujalid es débil. Pero Imam Muslim, en su libro, cuando vuelves, narró 4 veces este hadith. Fijaos el número del hadith. Hadith al-Jassasa, que vuelve al Sha'bi. Y su alumno es aquí Ibn Burayda. Y si volvemos al segundo, aquí nos sale Sha'bi otra vez, pero aquí ya es Sayyar Abu al-Hakam. Y si vamos al tercero, aquí nos sale Sha'bi, ha dicho Fátima, aquí ya es Ghaylan ibn Jarir. Y el cuarto hadith, aquí tenemos otra vez Sha'bi, ha dicho Fátima, pero aquí tenemos ya Abu Zinad. Estos 4 no son alumnos de Sha'bi. ¿No lo ves muy raro? Sha'bi tiene alumnos. Estos no son sus alumnos. ¿Dónde están los alumnos de Sha'bi? El mejor alumno de Sha'bi es Khalid Ismail ibn Abi Khalid. Y narró este hadith a Mujalid. Y Mujalid es débil. Bueno, hago un resumen para que el vídeo no sea muy largo, porque los que no tienen mucho conocimiento no vais a entender casi nada, ¿vale? Tenemos el hadith al-Jassasa, que acabáis de escuchar, que está en Sahih Muslim, pero esos narradores no son alumnos de Sha'bi. Para mí ese hadith no es verdad, no lo memorizaron bien. Yo sé que hay un hombre en este mundo que toda la injusticia, la corrupción vuelven a este hombre. Este grupo corrupto preparando para cuando salga este hombre. Llámale como quieras. Masih Dajjal, Samiri. ¿Vale? Y ahora vamos con los ahadith cuando sale. Escuchad bien. Imam Muslim ha dicho el profeta: In yakhruj wa ana fikum, si sale Dajjal. No ha dicho si nace. Hay diferencia. Si nace, no. In yakhruj, si sale. Hay diferencia. In yakhruj wa ana fikum, si sale este hombre y yo estando presente. Fa ana hajijuhu dunakum, me enfrentaré a él. Wa in yakhruj, si sale y no estoy con vosotros, cada uno se defenderá a sí mismo. Hay que estar fuerte con este grupo de Dajjal, ¿vale? Narró el Imam Ahmad en su libro. Ha dicho el profeta: no hubo profeta que no advirtiera a su nación, a su pueblo, sobre el mentiroso tuerto, Dajjal. Entonces todos los profetas hablaban con sus pueblos sobre este grupo. Este grupo corrupto siempre ha existido, desde Noé hasta fin del mundo. ¿Vale? Estáis conmigo, ¿verdad? Narró Imam Muslim
ha dicho el profeta, entre la creación de Adam y el comienzo de la hora, antes de, o sea, el fin del mundo, no habrá ninguna creación mayor que Dajjal. Así es así. En todas las partes, este grupo es un grupo peligro. ¿Vale? Narul Imam Ahmed, en su libro, ha dicho el profeta Muhammad, que la paz esté con él. Quien oiga de Dajjal, el mentiroso, que se mantenga lejos de él. Así que apártate de este grupo Dajjal, este grupo corrupto. Todos los que han entrado con ellos no han podido salir. Y cuando querían salir, ya habéis visto, han sido asesinados o están locos o al cárcel. No, quédate mirando. Te vas a meter con este grupo Dajjal. Zid. ¿Qué más? Narul Imam Muslim ha dicho Abu Huraira, no acabará este mundo hasta que habrá una guerra. Este vídeo lo he dicho en el séptimo, creo, ¿vale? Sobre la guerra antes del fin del mundo. He traído este hadith porque cuando habrá guerra, creyentes con los que rechazan la palabra de Dios, habrá una guerra y ahí es cuando saldrá el Masih al-Dajjal. Ha dicho, فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّ, abrirán Constantinía, será Estambul de Turquía o Roma de Italia. Y ahí saldrá el Masih al-Dajjal, saldrá en Sham, parte de Siria, Palestina. ¿Qué puede pasar antes de que salga Dajjal? Si es un dicho del profeta, es auténtico. Lo narró el Imam Ahmad y Ibn Majah. Ha dicho el profeta Muhammad, que la paz esté con él. Antes de la aparición de Dajjal habrá 3 años difíciles, en los que las personas sufrirán intensamente el hambre. El apagón, no sé. Puede que pase ahora, puede años, No vas a coger un dicho y dirás, esto está pasando ahora mismo. No, Primer año, Dios ordenará al cielo al retener 1/3 de su lluvia y la tierra retener 1/3 de su vegetación. Y el segundo y el tercer año, o sea, en 3 años, no habrá lluvia, ni plantas, ni nada. Ahí es cuando saldrá el Masih al-Dajjal. Y también de otro hadith, otro dicho del profeta, que lo narró el Imam al-Bazzar y Tabarani, que se entiende de que cuando saldrá Dajjal, saldrá en una época con dificultad, con problemas. El profeta ha dicho, vendrá una época, la gente deseará que salga Dajjal ya. Y han dicho los compañeros del profeta, y eso les dijo, مما يلقون من العناء, المشقة, الفتن, dificultad, problemas. La gente se van a cansar, mucha injusticia, mucha corrupción. Tenemos otro hadith. El profeta estaba dormido y ha visto a un hombre grande, pelo rizado, y su ojo es como una uva flotante. Y ese es Dajjal. En otros hadith se entiende que los 2 ojos son defectuosos. A'war, tuerto. ¿Vale? ¿Quién seguirá a Dajjal? Hadith está en Sahih Muslim. La mayoría de los que van a seguir a Dajjal son 70.000 judíos de Asfahan, parte de Irán, ¿vale? Vistiendo capas. En otro hadith que está en el libro Sunan del Imam Tirmidhi, ha dicho, y sus seguidores serán con caras como los escudos planos. En otro hadith que está en el libro de Imam Ahmad y el Hakim, ha dicho, la mayoría que van a seguir al Dajjal son las mujeres. Dios pasa florindas. Ay. En otro hadith que está en Sahih al-Bukhari y en Muslim, se entiende que entre sus ojos, ¿vale? Está escrito kafir. Kafir incrédulo. Y solo lo pueden leer los creyentes. Bueno, la verdad es que no sé si es verdad o no. ¿Vale? ¿Y cómo será su velocidad? Aquí, en los hadith estos,
les tenemos que hacer una interpretación, porque si no, no cuadra con la palabra de Dios. Por eso encontrarás algunos en YouTube rechazaron el tema de Dajjal. Dicen, no está mencionado en el Corán, y también contradice con el Corán. Eso sí, contradice con el Corán. ¿El qué? Ahora lo vais a ver. Por eso yo hago aquí, voy a hacer una interpretación para cuadrar. Y más los que investigan sobre este tema. Este grupo son muy fuertes, tienen todos. Pueden hacer todo. ¿Vale? En Sahih Muslim, el profeta ha dicho, le preguntaron, ¿cuál será su velocidad? Ha dicho, será como el viento que viene tras la lluvia. O será como las nubes manejadas por el viento. ¿Qué vas a entender? ¿Que él va a volar? Yo no creo. Vamos a entender que irá en avión. ¿Ves? En esa época no había aviones. Ahora sí lo podemos entender. No vamos a decir que va a volar, sino va en avión. Aquí solo hacemos interpretación de que va a ir en avión. ¿Vale? Aquí también tenemos que hacer otra interpretación. Ordenará al cielo que descienda la lluvia. Aquí muy fuerte. Ordenará a la tierra que produzca frutos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Va a decir al cielo que llueva y va a llover? Entonces es un profeta. Es un mensajero de Dios. Es algo muy fuerte. Y él es un mentiroso. Aquí lo que vamos a hacer, los que investigan mucho sobre lo que está pasando, lo entenderán. No va a llover, sino puede que con la tecnología que tiene este grupo, con aviones, lo que sea, cuando dirá llueve y van a tirar agua del cielo. Y la tierra va a plantar, claro, esto lo pueden hacer. O sea, este Dajjal no tiene nada. O sea, no es como profeta. ¿Vale? Ahora vais a entender el chama. ¿Cuánto tiempo se quedará en esta tierra? 40 días. El primer día como un año. El segundo día como un mes. El tercer día como una semana. Y los siguientes días, 37 días normales. ¿Qué han dicho sus compañeros? Fijaos. No han dicho, ¿cómo? ¿El sol va a parar? ¿La tierra? ¿Cómo? ¿Nos vamos a quedar un año así? No, La fe en Dios, cuando Dios ha dicho algo, ya está, se acabó. No han preguntado por esto, porque todo esto es de Dios. Dios es todopoderoso. Mira cómo eras antes una gota de semen y mira ahora los ojos, la mano, las piernas. Ellos que han preguntado algo para nosotros. ¿Y qué hacemos con el rezo? Rezamos 5 rezos día y noche. Pero ese día que es como un año, ¿cómo vamos a hacer? El profeta les dijo calcular. Si Dhuhr hasta el Asr hay 4 horas, pues 4 horas reza el Asr. Del Asr al Maghrib hay 3 horas, pues 3 horas reza el Maghrib, y así en todo el año. ¿Has visto? Preguntaron por el rezo. Hay mucha gente todavía no reza y no sé qué espera. No han preguntado, pero si el sol, un año así, una parte habrá día. No, El que hace de que el día sea 24 horas es todopoderoso, hará que un día sea un año. Casi no me enfado. ¿Vale? Venga, va. Seguimos. En Sahih Bukhari, Sahih Muslim ha dicho el profeta, yo sé de Dajjal lo que tiene mejor que lo que sabe él. ¿Qué tiene? Tiene agua y tiene fuego. Ese agua es fuego, ese fuego es agua. Aquí yo creo que solo es magia, trucos. Como hacen ahora los trucos en YouTube, te hace así, te saca una paloma. Donde la tenía escondida, claro, ¿vale? Pues esa agua es fuego, ese fuego es agua, ya está. Esta es la interpretación, ¿vale? No va a cambiar nada, nadie va a cambiar nada. Moisés, cuando tiró palo, se volvió de verdad serpiente,
Por eso los magos han visto, hostia, este es mensajero de Dios. Pero ellos cuando tiran palos o las cuerdas no vuelven serpientes. Pero nosotros vemos que son serpientes, pero ellos los magos saben que solo hay palos, solo hay cuerdas, ¿vale? En Sahih Muslim el profeta ha dicho, la gente se escaparán de Dajjal en las montañas. Ha dicho un musharik, ¿y dónde están los árabes? Qué raro que no ha preguntado por los musulmanes. Bueno, viene así, ¿y dónde están los árabes? Ha dicho, son pocos. Si esto es verdad, algo pasará muy fuerte. Mucha gente morirá antes. Y también habrá una guerra entre los judíos y los musulmanes en esa época. Viene en Sahih Muslim, Sahih Bukhari. No acabará este mundo hasta que habrá una guerra, los musulmanes con los judíos, y la piedra, el árbol hablarán. Eso nunca ha pasado. Eso va a pasar antes del fin del mundo. ¿Vale? Eso ya lo he dicho en el vídeo anterior. Y aquí también está en el libro Sahih Bukhari y Muslim. Ha dicho el profeta Muhammad, que la paz esté con él, que Dajjal no podrá entrar a Mecca y al Medina. Se acercará al Medina. Pero como sabes perfectamente, este grupo Dajjal ha entrado hasta el Mecca y al Medina. Tienen controlado todo el mundo. Pero Dajjal no podrá entrar al Mecca y al Medina. Claro, si es un hadith auténtico, ¿vale? Porque los narradores no memorizaron muy bien lo que ha dicho el profeta. Cada uno lo que ha dicho, ¿vale? Y saldrá un hombre de los mejores. Y dirá, este hombre, usted es Dajjal, el mentiroso. Y Dajjal les dirá a la gente, lo voy a matar y lo voy a resucitar. ¿Vais a tener dudas en mí? La gente dirá, no. Es como ahora. Sí, magia. Han llegado a la luna, están en el espacio, ¿sabes? Y la gente se lo cree. En el espacio. Y me pasan vídeos de YouTube. Si mira, hermano, tú eres tonto, mira, están en el espacio. Sí, están en el espacio. ¿Vale? Están en el espacio. Ahí volando, en el espacio. Están en el espacio. Están en el espacio. Lo voy a matar y lo voy a resucitar. Aquí es algunos donde rechazaron el tema de Dajjal. Dicen, ¿cómo lo va a matar y lo va a resucitar? Eso nadie lo hace. Y más un mentiroso. Vaya. Si fuera un profeta o un mensajero de Dios como Jesús, vale. Pero Dajjal, un hombre, un mentiroso, va a matar y resucitar. No, yo tampoco lo acepto. Este hadith es verdad, le tenemos que hacer una interpretación. Dajjal, un mentiroso, va a matar y va a resucitar. Esto no lo ha hecho en Namrud en la época de Abraham, cuando ha dicho Namrud, Ana uhyi wa umit. Tu Dios, Namrud dice a Abraham, tu Dios, tu Señor, da vida y quita vida, yo también lo hago. Ha traído dos que estaban en cárcel, uno lo ha matado y otro lo ha dejado. Y me dice, mira, yo doy vida y quita la vida. Que no es así, tío. Matar y resucitar nadie lo hace. Entonces aquí, ¿qué podemos entender? No sé si has visto el vídeo de, ¿cómo se llama ese hombre? Alex ese que partió el hombre en dos y la mujer en dos, y cogió la mitad del hombre y lo puso en la mitad de la mujer. ¿Has visto algunos vídeos así? Cortando el hombre en dos, lo reparte en dos y no muere ni nada. O a veces lo ves así como está muerto y lo resucita. Lo que va a hacer Dajjal, yo creo que solo es magia, solo es truco. La gente viendo como si lo ha matado, pero no lo ha matado, ¿vale? Por eso cuando este chico lo matará y lo resucitará, dirá, eres un mentiroso, porque no lo mató de verdad, ¿vale? Este hadith del profeta, si es verdad, le tenemos que hacer una interpretación, porque nadie da vida, quita vida, excepto Dios. Este es un mentiroso. Entonces hay solo un engaño.
¿No ves que os dicen que hemos mandado no sé qué cohetes, ha ido al Pluto, a Júpiter, a la Luna? Todo es un engaño, ¿vale? Y cuando mata a este chico y lo va a resucitar, que solo es un engaño, solo es un truco, pues descenderá Jesús, que la paz esté con él, en Dimashq, Siria, con 2 ángeles y, subhanallah, su barba, algunos diciendo la barba, la moda, pero los cristianos no dejáis la barba, por Jesús, Además, en las imágenes que hay en la iglesia, Jesús con la barba y pelo, pues tío, dejar pelo y barba, ¿no? Los que aman a Jesús, los que aman a Michael Jackson, hacen su pelo, su baile, y ese chico, ese actor, ese futbolista, subhanallah, pero Jesús, ¿por qué no haces como Jesús? Y los musulmanes lo mismo, ¿por qué no haces como el profeta Muhammad, que la paz esté con él, tío? Dejar un poco la barba, tío, no tengáis miedo, que no hay bombas, ¿vale? Ya está, la moda esa ya se ha pasado, las bombas, ¿vale? No tengáis miedo. Y con la barba de Jesús, verás como si estaba mojada, pero no está mojada, o sea, no hay agua, parece que está mojada, ¿vale? Y sale como lo hace algo como diamante, subhanallah. Y vendrá y lo matará al lado de Beit al-Maqdis, Palestina, ¿vale? Y pues aquí cuando Jesús matará al Dajjal, acabar con este grupo corrupto, con este grupo injusto, ¿qué es lo que va a descender? Cuando hay justicia, la adl, descenderá la seguridad. ¿Por qué no hay seguridad? ¿Por qué? Porque hay mucha injusticia. Sí, mucha injusticia. Dios descenderá misericordia, seguridad en esta tierra, como viene en un hadith que está en el libro de Imam Ahmad, también Ibn Hibban. Dios descenderá a la seguridad, los leones jugarán con los camellos y los lobos con las ovejas, hasta los niños jugando con los serpientes. Subhanallah. ¿Esto cuándo pasará? Esto pasará cuando hay justicia. Sí, cuando hay justicia, hay seguridad 100%. Pero con este grupo injusto, este grupo Dajjal, no vas a encontrar seguridad. En un hadith que está en Sahih Muslim, la gente se quedarán 7 años, en otro hadith 40 años, pero a Jesús, que la paz esté con él, cuando matará al Dajjal, cuando acabará con este grupo, solo habrá gente buena, porque habrá muchas guerras, todos esos injustos, esa gente mala morirán. ¿Y qué pasará aquí? Pues Jesús, cuando estará con sus amigos, Dios le dirá, esto viene solo en un hadith que está en Sahih Muslim, es un hadith ahad, solo vuelve a un narrador. Si es verdad, ¿qué va a pasar? Estará con sus amigos y Dios le dirá, saldrán unos siervos míos que no podrás con ellos. O sea, Jesús acabó con este grupo de Dajjal, acabó con Dajjal, pero no podrá acabar con este grupo. ¿Este grupo quién es? Ya'juj y Ma'juj. Eso lo veremos en el siguiente vídeo, inshallah. Si has aprendido algo, no olvides de darle like y un buen comentario. Y nos vemos, inshallah. Que vaya bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.